Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:42 a.m, que Carlos Angulo, alias Invisible, un albañil de 31 años con instrucción secundaria, dijo que él vivía al sur de Quito y que antes de ir a la cárcel ya tenía antecedentes. De hecho, es el que más antecedentes penales tenía y el único que ya estaba en prisión antes de que se cometiera el crimen de Fernando Villavicencio. Según la teoría de la fiscalía, alias Invisible organizó el asesinato desde la celda. Laura Castillo, en el caso del Invisible, 34 años, 8 meses de sentencia le dieron como autor mediato. Laura Castillo tiene 24 años y solo terminó la primaria, fue la única que no testificó en el juicio. Dijo que su ocupación era comerciante, que vendía calzado en Conocoto y que ella se encargó de la logística, ¿no? Cuando la detuvieron, posesión de armas. La policía la investigaba por delincuencia organizada y la identifican como microtraficante de drogas. También están, así como para hacer un rápido resumen, a la señora, a esta chica Laura, le dieron 34 años, 8 meses también. A Eric Ramírez, de 31 años, un mecánico que vivía en el Comité del Pueblo al norte de Quito. Antecedentes por robo. Él fue sentenciado a 12 años. Víctor Flores, de 38 años, es el único extranjero, un colombiano que vivía al sur de Quito. También fue sentenciado. Y entonces a 12 años también estas personas. La reacción inmediata de Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. ¿Qué opina sobre estas decisiones judiciales? Carlos Angulo, presunto líder de la banda de los Lobos, y Laura Castillo, 34 años y 8 meses de prisión por dirigir el golpe contra su padre. Hola, Amanda. Perdón, con el micrófono apagado. Tranquila. Buenos días, Hernán. Buenos días. Chuta, esta hora de la madrugada me tiene confundida todavía, pero qué gusto, gracias por invitarme. Gracias por madrugar. Sí, tremendo. En todo caso, bueno, te digo que mi primera reacción fue de total como indefensión igual. Creo que de alguna forma cuando atraviesas por algo así, estás esperando que algo reconforte el espíritu de la pérdida, ¿no? Y llega ya el día de la sentencia, pero te das cuenta que han pasado tantas cosas en el medio que no llega a esa justicia, que realmente no es algo que pueda aliviar el dolor de ninguna manera. Y claro, aunque son penas ejemplares, voy a decir, penas altísimas, yo además no puedo evitar pensar en esto que tú dices, ¿no? Tú nombras a cada uno de ellos con sus profesiones y sus edades y digo, se tiraron la vida. Uh-huh. Y se tiraron la vida ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la motivación real para ser parte de estos círculos de violencia tan terribles? Pero además al final siento que la cárcel no resuelve nada, ¿no? No resuelve absolutamente nada, no me devuelve a mi padre. Y tampoco se puede ver que vayan a mejorar, porque ya hemos visto que las cárceles se convierten en universidades del delito y no en un centro de rehabilitación como realmente se espera que sean estos espacios. Entonces, mi primera reacción fue, y sigue siendo, pues ahora me siento un poco así, aunque es una primera victoria, un primer paso, solamente me hace ver lo mal y lo podrido que está el sistema judicial y todo el entramado. Una amiga me decía, si bien no ayuda a aliviar la pérdida, tienes que saber que apenas el 5% de los casos de muertes violentas en Ecuador se llegan a resolver, y tu caso, o sea, el de tu padre, el de tu familia, es uno que sí está llegando a resolverse. Entonces yo decía, chuta, esos consuelos no sé si me afectan más todavía o me hacen tener aún más dudas del sistema judicial. Uh-huh.
¿Y qué les parece a ustedes la forma como llega, por ejemplo, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en un momento en el que el caso está en marcha, está todavía, las personas sentenciadas pueden apelar, tienen algunos otros recursos, pero queda esa sensación de quiénes son los autores intelectuales? Mientras se está cambiando a un presidente del Consejo de la Judicatura que ahora mismo es cuestionado por su participación anterior en la defensa de algunos juicios, de narcotráfico, de miembros de grupos políticos. ¿Esto para ustedes es preocupante, que la justicia llegue a manos políticas y que quizás se quiera dejar el caso silenciado? Realmente ese ha sido el terror desde el primer momento. O sea, incluso cuando era la primera vuelta y el correísmo tenía este discurso tan infame de decir que ellos eran las víctimas del asesinato de mi papi porque ellos perdieron las elecciones. Desde que escuché esa frase, o sea, como fue así como de entender, esto es lo que quieren, es transformar todo el asesinato de mi papi, que es el dolor de una familia primero. O sea, antes que nada hay humanos aquí detrás de este caso y nos duele lo que pasa, pero más allá de eso también está la política, ¿no? Y Fernando era un personaje político y eso es algo que hay que entender. Desde ahí ya es un crimen político, pero luego justo hemos visto todo el discurso. Luego cuando la asamblea decía que el crimen de Villavicencio es un crimen de delincuencia común y no un delito de índole político, y también hemos visto toda la inacción del gobierno de Daniel Noboa sobre este tema, y eso también es preocupante. Entonces, lo de la judicatura no me sorprende. Es como, es la continuidad de todos los procesos de mediocridad, de negligencia en pro de la impunidad. Entonces, claro, al final, por supuesto que nos preocupa, porque el hecho de que la justicia esté cooptada por cualquier movimiento político implica impunidad para ese movimiento político. Entonces, si la justicia está cooptada por el correísmo, ¿qué podemos esperar? Algo que es complejo de explicar es que, claro, como aún no tenemos la investigación sobre los autores intelectuales, ni tampoco la investigación sobre las omisiones de los funcionarios y las instituciones en ese tiempo, entonces parecería que como que no hay a dónde mirar. Pero la verdad es que los ecuatorianos y las ecuatorianas que nos mantenemos informados y que entendemos un poco lo que ha pasado en el Ecuador y vemos el desarrollo del caso Metástasis, por ejemplo, el caso Purga, que nos permitieron ver el entramado de corrupción que había alrededor de la justicia. También nos permitió ver cómo se planificaban asesinatos a través de los chats del caso Metástasis. Por ejemplo, el asesinato de Harrison Salcedo, que fue planificado por Leandro Norero. Luego nos damos cuenta que quien le mata a Harrison Salcedo es el Chino Honda. El Chino Honda también está vinculado en este asesinato. Y vemos con claridad en los chats del caso Metástasis cómo una persona que tiene incluso una boleta roja de Interpol le pide: ñaño, por favor, ayúdame a acabar con este Don Villa que me está jodiendo la vida con sus investigaciones. Y el tipo pues accede, se ve una serie de cosas, una serie de planes, y cómo se utilizaba a asambleístas como Ronnie Aliaga para silenciar a mi padre de una y de otra forma. Luego también vemos las denuncias que hizo el Fernando meses antes del atentado, en el que denunciaba a estos 5 asambleístas que estaban planificando justamente un atentado modalidad sicariato en su contra. Entonces, después de todo este entendimiento, es muy peligroso y sería algo muy triste para la democracia del país, que la justicia quede cooptada por las garras de un partido político, aún más de este partido que tiene tantas vinculaciones con la narcopolítica. Realmente sería muy grave, no solamente para el caso de mi familia, sino para la justicia nacional, que esto suceda. Amanda, quiero finalizar la entrevista preguntando, el papel de la Fiscalía. Decía uno de sus abogados que les extraña que la Fiscalía no haya hecho una investigación
para llegar a determinar a los autores intelectuales, y que en este momento ya muchas cosas habrán cambiado, se habrán puesto a buen recaudo con las mejores estrategias posibles, porque veían una investigación de fiscalía en esa parte un poco mediocre, decía el abogado Espín. Sí, realmente cuando sucedió el asesinato, la única cosa que podíamos hacer era confiar en la fiscalía. Y siempre o sea, lo he dicho en algunas ocasiones, confiar en la fiscalía no implica ser confiadas, pero es la institución que en teoría debería acompañarnos a buscar la verdad y la responsabilidad en el caso de nuestro padre. Pero además entendíamos que había una cercanía entre la fiscal general y el Fernando Villavicencio, como que ambos tenían objetivos en común. A lo largo del tiempo, de estos 11 meses y un poco más de días, hemos visto una serie de actos que, más allá de verlos solo decir como son actos dolosos, no, también son omisiones y negligencias y mediocridades de las instituciones que impiden realmente poder confiar en la fiscalía. El mismo hecho de que no haya una reconstrucción de los hechos y el hecho de que las investigaciones hayan tenido estos momentos de contradicción de los testimonios de algunas personas que en un momento dijeron una cosa y luego dijeron otra cosa. Eso es parte de toda esta negligencia que vemos y que nos preocupa. Y justamente hemos conversado con nuestros abogados y lo que queremos es una investigación mucho más profunda. Tampoco entendemos por qué la investigación de los autores intelectuales estaba separada de la otra investigación. Uh-huh. Yo no soy abogada, no me sorprendió en un momento que eso sea así, pero luego, claro, ya cuando nos juntamos con nuestros abogados y nos dicen, no, pues en teoría debería ser una sola investigación porque no se pueden investigar 2 veces la misma cosa. Entonces, siento que hay muchos vacíos y sobre todo que hay un manejo político de la investigación del caso de nuestro padre. No me gustaría pensar que están esperando el momento electoral para hacer jugadas, que luego permitan que hayan narrativas tan infames como la que hubo después de la primera vuelta, en la que los correístas decían que ellos eran las víctimas del asesinato de mi papi. Pero eso solo sucedió porque permitieron que suceda de esa forma un manejo político del crimen de una persona tan valiente y tan valiosa para el periodismo en Ecuador y para la política. Muy bien, Amanda, gracias por atender esta entrevista. Vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo en el tema y sobre todo las respuestas que todavía requiere el país de quién mandó a matar a Fernando Villavicencio. Eso es lo que está pendiente. Gracias, Amanda. Así es. Gracias, Hernán. Un saludo, buen día. Buen día. Estimado Hernán, buenos días. Esto es un horror. ¿Cómo podemos permitir que hagan lo que les da la gana y no hagamos algo para defendernos de las barbaridades políticas y de lo que nos viene? Que Dios nos ampare. Gracias a nuestro amable oyente que nos escucha. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Fue creado por el Correato para que todas las autoridades sean elegidas de acuerdo a sus necesidades y no a las del país, escribe Azucena. 6:55 minutos. Esto es Notimundo al Día.